Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente a un nuevo episodio de su podcast de elección, el cual va a mostrar la parte 2 de mi intento de jugar Donkey Kong Bonanza. Bueno, también quisiera agradecer todos los comentarios que me dieron con feedback con respecto al video anterior del juego. Y es que en verdad lo estaba pensando y quiero hacer estos videos de el videojuego y realmente cualquier videojuego que esté probando para el canal sin algún guión en mente. Que como que quiero hacer algo más, ¿cómo se dice? Espontáneo. Dar como mi propia opinión, dar mis propios pensamientos sin algún filtro, sin algún guión como lo he estado haciendo con los otros videos. Y espero que a ustedes les guste eso. Voy a tratar de no tener tanto tiempo muerto en estos videos para que sea un poco más dinámico y no tan monótono. Pero de todas maneras, si pueden, les agradecería un like, comentar, suscribir, compartir. Y también, si quieren que pruebe algún juego, me lo pueden dar en los comentarios. Ahí tendría que ver si me lo podría conseguir. Usualmente ocupo la Nintendo Switch y la Nintendo Switch 2, pero si es que puedo intentar algo, lo haría. Y bueno, como ya es costumbre, también voy a ponerlo esto con subtítulos. No me gusta mantener los videos con subtítulos automáticos porque honestamente siento que no están bien hechos por una IA. Prefiero el factor humano, ¿sí? Y bueno, también los voy a poner en inglés porque sé que hay algunas personas que ven estos videos en inglés y lo aprecio bastante. Y bueno, ahora vamos a empezar con el siguiente parte del juego de Donkey Kong Bonanza. Y bueno, como esto dije que iba a ser sin filtro, quisiera dar como ciertos comentarios, algo que me ha dado bastante ruido últimamente, y es que han fallecido bastantes famosos. Digo, eso siempre pasa, pero como que desde 2020 ha estado como ese chiste interno de que siempre se muere un famoso al menos una vez al mes. 2025 es prácticamente 2020 temporada 6 y en una semana se murió Ozzy Osbourne, que realmente era un ícono en la música, no podemos negarlo, mordía murciélago y todo eso, pero el tipo era un ícono y honestamente el escuchar que murió como que te choca. Hoy día, 24 de julio, momento de edición de este video, falleció Hulk Hogan, que pueden decir lo que sea de Hulk Hogan, pero yo creo que era una figura inolvidable, o quizás no inolvidable, pero sí icónica dentro de la cultura popular. Incluso hay gente que ni siquiera sabe de lucha libre y conocían a Hulk Hogan. Incluso también falleció en Chuckman Johnny, que es bien curioso porque pasó 2 semanas antes del regreso de los Reyes de la Colina en televisión. Y bueno, para los que vieron la serie saben que Chuckman Johnny fue como un famoso recurrente en el programa. No diría así como Troy McClure porque Chuckman Johnny sí existió, pero él se parodiaba a sí mismo. Y bueno, estamos como en ese estado tan raro en este mundo. Es más, podría decir que es como bien curioso el caso de los Reyes de la Colina desde su cancelación original en 2009. Bueno, los Reyes de la Colina igual tuvo una trayectoria bastante interesante con 13 temporadas en Fox. Bueno, para los que están acá en Latinoamérica fue transmitida en Fox, pero sus últimos años fueron transmitidas por FX porque a Fox, por alguna razón muy extraña, les daba miedo transmitir programas animados que no fuesen Los Simpsons o Futurama en el canal y los mandaban a FX. Muy terrible, como Padre de Familia la transmitían primero a las 6 de la tarde, después pasó como a medianoche y a veces ya en sus últimos años eran como las 4 de la mañana. Y eso que Padre de Familia no diría que es tan fuerte o tan controversial como South Park. Pero bueno, volviendo al tema con los Reyes de la Colina, es como bien curioso como varios de los actores de la serie han fallecido. Brittany Murphy, quien fue Lola Plata, uno de los personajes principales de las primeras temporadas de la serie, falleció un par de meses después del programa. Su esposo, que fue Tom Petty, también falleció hace algunos años. Hace un par de años falleció el actor de Diego, que Diego quizá es uno de los personajes más
icónicos de los Reyes de la Colina, porque era muy chistoso. Él era como el arquetipo del personaje paranoico, ese que siempre pescaba cualquier teoría loca, fumada en la cabeza y siempre hacía tontera. Era como el alivio cómico en los Reyes de la Colina. Y bueno, hace un par de meses también falleció el actor de Sancho Mazorca en un crimen de odio horrible. Realmente no puedo avalar este tipo de cosas. Es realmente una falta de respeto, no solo a una persona, sino que a la vida en general. Estamos en 2025 y todavía pasan crímenes de odio y tanta mala gana de la gente, tanta intolerancia, no puedo creerlo. Pero en fin, volviendo al tema, los Reyes de la Colina va a volver a Disney, porque bueno, Disney es dueño de Fox, y con esta 14ª temporada hicieron como un timeskip, que es como si hubiese pasado el tiempo real en los Reyes de la Colina desde su cancelación. Aquí Héctor ya está viejo, está retirado, ya no vende propano, o al menos parece ser que ya no vende propano, y eso que el tipo tenía un fetiche con propano. Su hijo Beto es un chef culinario, y honestamente quiero ver cómo van a adaptar a los Reyes de la Colina en estos nuevos tiempos. Un problema que sí noto bastante en los programas que tienen revivals, que pasó mucho con Futurama, es que toman mucho el tiempo en que no estuvieron al aire para hacer referencias a cosas que están en esta sociedad que no existieron cuando el programa estuvo transmitiéndose. Y sé que hay mucha gente que no les gusta eso porque sienten que es una referencia, no, que ya está como vieja, como que ya se perdió el chiste, como quien hace referencia a Pokémon GO en 2025 cuando el juego era popular en 2016. Pero bueno, son cosas que van a pasar. Finalmente la animación siempre ha sido un tema complicado y es un proceso laborioso, así que no sé, quiero ver qué va a pasar con los Reyes de la Colina. Insisto en que Donkey Kong en verdad es muy adictivo andar golpeando acá en el escenario, haciendo cualquier cosa, y realmente creo que he perdido más tiempo jugando, destruyendo todo y consiguiendo el oro, y más que seguir la historia. De hecho, ya debería estar en una parte de la historia importante donde conozco a otro personaje, pero simplemente no lo hice porque estaba pasándolo muy bien jugando. Como dije en el video anterior, este juego fue hecho por el equipo creativo que hizo Super Mario Odyssey, y bueno, Mario Odyssey para muchos fue como la evolución perfecta de Mario en los juegos, que muchos sintieron que Mario estuvo estancado. ¿A qué me refiero estancado? Bueno, pues como a principios de la década de los 2010 se mantuvo como la fórmula de Mario, que era, tenéis que rescatar a la princesa, podía usar a Mario, a Luigi, obtener monedas, tenía el power up del momento. Realmente se usó mucho el Mario Mapache, que era el más popular de Super Mario Bros. 3 del NES, y vencer a Bowser, vencer a los Koopalings, que en un momento fueron los hijos de Bowser, ahora no tengo idea qué son. Pero se sintió como estancado en el sentido de que siempre se siguió una fórmula, nunca se evolucionó, se adaptó. Y él se notaba bastante porque entre Super Mario World a Super Mario 64 hubo este salto del plataformero 2D al 3D. Te daban como una libertad en movimiento. Sunshine lamentablemente no lo he podido jugar. Lo tengo desde hace un tiempo, pero no lo he podido jugar porque me he estado centrado en otros juegos. Pero uno que sí amé bastante, y también por un tema personal, fue Super Mario Galaxy en la Wii, que admito que igual tuvo sus limitaciones, pero también supo expandir un poco el tema de Mario, ir más allá del reino champiñón, ir al cosmos. Tenías un mundo que tenías los niveles que eran mundos que, si bien eran mucho más limitantes, era mucho más lineal, te daban igual una libertad de movimiento, podías explorar, podías
ver la imaginación que tenían los desarrolladores. Y Super Mario, bueno, de nuevo, en la década de 2010 se sintió que les faltó eso. Ya no se sentía como que la serie estaba evolucionando, sino que tenemos la fórmula, vamos a hacer lo que queramos. Y creo que eso les jugó en contra, porque mucha gente ahora como que les da lata jugar a veces Mario, en especial la saga de los New Super Mario. Y el último 3D anterior de Odyssey fue Super Mario 3D World, que realmente es como un Mario 2D, pero dentro de un mundo 3D. Con las limitaciones del 2D me refiero a que tienes límite de tiempo, tienes que pasar por la bandera y todo eso. En cambio, Mario Odyssey se sintió más cercano a lo que era Super Mario 64. Estaba esta libertad de movimiento, los mundos eran mucho más grandes. Como que podías hacer más cosas, podías explorar. Y puedes estar encontrando distintos objetivos, distintas lunas para cumplir con las misiones del juego. Y si bien es la misma historia de siempre, que es Mario teniendo que salvar a Peach de Bowser, acá como que se siente que le pusieron como más cariño, hay como un tema emocional. No sé si emocional es la mejor palabra, pero como que hay una urgencia, porque Bowser ahora está preparando una boda para casarse con Peach, y es como la carrera contra el tiempo con Mario. Y no sé, eran como esos pequeños detalles que en verdad como que amarraban más al juego. Y podría decir que es como algo parecido aquí en Donkey Kong. Nuevamente no he estado viendo la historia del juego, solamente he estado rompiendo cosas, pero como que se siente más expandido el mundo. Ya no es solamente andar haciendo cosas de chango en la jungla, conseguir plátanos. Bueno, siempre uno va a conseguir plátanos con Donkey Kong, pero ya no es solamente eso. Ahora tienes todo un mundo por explorar. Y me gusta eso, me gusta el tema de la exploración. Igual admito que los juegos que son como open world o mundo abierto a mí me dan un poco de miedo. Me intimidan un poco porque te dan tanta libertad que a veces te abrumas y no sientes qué puedes hacer. Y eso me pasó mucho cuando intenté jugar Minecraft hace un par de años. Pero si es que tengo como un pequeño objetivo sobre qué es lo que hay que hacer, creo que me puedo ir como de punto A a punto B. No me sentiría tan perdido. Y también es por eso que no he jugado tanto el Breath of the Wild de Zelda o Tears of the Kingdom, porque a mí me abruma tener tantas posibilidades. No sé si les pasa a muchos, pero al menos a mí me pasa eso. Valoro la libertad, pero también admito que no sé ocupar muy bien esa libertad, si saben a qué me refiero. Y vaya que se tomó el tiempo con esta pequeña charla que me di. No pensaba hacer una charla TED, pero llegamos como a parte de la trama con Donkey Kong encontrándose a la piedrita. Así que yo creo que es un buen momento para partir. No quiero hacer estos videos extremadamente largos, porque tampoco es la idea de que me anden escuchando diciendo puras tonteras. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Y bueno, me pueden dar los comentarios con su feedback, nuevamente muy apreciado. Y bueno, nos vemos. Hasta luego.